saben ni usar el sobre. Los que estamos involucrados en la obra, los hermanos que se relacionan más con la obra, sí tienen noción, pero la mayoría de los miembros de iglesia no lo saben llenar. Y eso sigue pasando en nuestras iglesias, como si el sobre fuera nuevo. Entonces, lamentablemente no hay suficiente información, suficientes proyectos para que podamos crecer todos. Ok. Bien, con relación a la experiencia misionera, le quiero decir, ya hablé aquí, lo que escuchamos en Colombia, quiero repetir a usted. Continúe sacando Jesús de sus iglesias y llevándolo para las calles. ¿No fue eso que hizo él? Este es nuestro trabajo. Aquí aprendemos de Jesús. ¿Para qué? Para llevar a las calles. Entonces es maravilloso, es lindo esto. Ahora, el director de mayordomía sería muy bueno, sería excelente. En general, yo incluso sugiero que en la próxima organización que tenga el director de mayordomía, ¿no? O la directora. Ahora, una orientación a los obreros. Usted va a visitar un miembro, tenga su sobrecito. Hermano, ¿conoce esto? Sí, doy los diezmos. ¿Tiene duda acerca de algo? Le voy a explicar. Enseña a él, punto a punto. Hermanos, ¿sabe? No es tanto el asunto ahora, pero un poquito es, porque mayordomía. Mire, usted es obrero. Tiene que ver si el miembro, si el interesado, si el joven tiene lición, tiene la Biblia, tiene el linario, conoce el material. Si en la iglesia hay alguna cosa, se lo tiene. Si no tiene, usted debe proveer para él. Cuando llega tiempo de hacer el pedido de las liciones, los obreros deben ser promotores en cada casa. Hermano, ya ha hecho, haga su visita. Ya ha hecho, no, hermano, oh, qué bueno, voy a ayudar, le voy a apoyar. Si tiene alguna dificultad de enviar el dinero para la tesorería, reciba el dinero de él, haga su recibo y trágalo a la tesorería. Si no tiene la lición, compre la lición en la casa, leve el hermano, aquí está para usted. Hermano, gracias, sí, cuesta tantos pesos. Y reciba de él, no necesita donar, reciba de él. Oh, hermano, gracias, qué bueno que me está ayudando. Así, entonces, era enseñando al pueblo cómo se hace, ver se tiene, es un trabajo nuestro, porque ahí el miembro va a conocer lo que es la iglesia. Porque por veces no lo sabe, no tiene idea, ¿no? Y nosotros somos representantes de la iglesia para enseñar a ellos. Hay un congreso, el obrero, los meses anteriores, invitando a la gente, ya hiciste tu inscripción, ya hiciste planes, necesita de apoyo en algo, va trabajando con él, se siente parte del cuerpo de la iglesia. Entonces, hemos que poner esto en práctica. Hermana, ¿tiene una pregunta? ¿Quiere hablar al micrófono, hermana? Ok. Respecto a las primicias, hermano, las primicias se podrían utilizar para pagar al obrero su sueldo. Las primicias son utilizadas para pagar el sueldo del obrero, pero junto con el diezmo debe venir al tesoro, vía asociación. Ahí sí. No. Hay segundo diezmo y otras ofrendas. Igual que el diezmo, la misma aplicación. ¿Quién había erguido la mano? Diga, hermano. Lo hacemos ahora así como ventas, ¿no? Entonces hay un poco de duda y dificultad de explicar a la iglesia, ¿no? Al principio cuando se aceptó un mensaje de la universidad, llegó un obrero y dijo, aquí
trabajo, ¿no? Entonces se dividió la iglesia y pues muchos de los que tenían entrenados no aceptaron el evangelio, nuestro movimiento, porque hubo ese problema. Y ahora actualmente ya no hay ese tipo de problemas, todos quieren ganar, entonces no comen, no hay crítica. Y siembran eso. No puede ser que estamos en contra. Sí, ok. Yo no entendí la pregunta, hermano. Es que... Sí, es porque él habló varias cosas y yo no conseguí entender lo que quería decir. Al punto, sí. Sí, dígame. Yo soy miembro. Ajá. Me enseñaron no crear vacas, que es pecado comer carne. Ajá. Pero sigo creando vacas y pago mi diezmo. Esto dividió la iglesia. Ajá. Es el mismo que habló uno de los hermanos ahí del café, hermano Juan David. El diezmo se puede recibir. Sí, se puede. Pero no será miembro de la iglesia. Ahí debe tratar el pastor local. Ahí, porque se ha gado para corte. Si es de leche es diferente. Pero si es para corte, si es para matar, no puede ser miembro de la iglesia. Hermano, mire, esta cuestión no es mayordomía. Esto es doctrina. ¿Comprende? Mayordomía es diferente. Esto es doctrina. Esta cuestión que estoy hablando aquí, que ustedes están preguntando, es cuestión espiritual. Es trabajo espiritual, trabajo de doctrina. Entonces, esto deben arreglar ustedes. Una persona que tenga cualquier animal para abate no puede ser miembro de la iglesia. Puede diezmar, pero no puede ser miembro de la iglesia. Si la persona tiene café, plantación de café, puede diezmar, pero no puede ser miembro de la iglesia. Esto es algo que es doctrina nuestra, ¿no? Entonces, yo no quería seguir en esto, porque nuestro asunto es mayordomía. Y si hablamos de doctrina, no vamos a seguir en mayordomía. Entonces, pero esto es un punto pasivo. Es un punto pasivo. Ahora, ¿quién debe tratar esto? Local. El pastor, el obrero, deben hacer el trabajo. ¿Ok? Eric, diga. Una profesión más, bueno, una duda mía personal. En caso de alguien que tenga, por ejemplo, una farmacia y ahí se vendan medicinas pues, químicas y también naturales, nuestra posición está, de cierta manera, nuestro principio, las resoluciones hablan que no es recomendable. Pero cuando estamos enfermos, compramos medicinas y lo usamos. No, porque es un caso que salva vidas. Extrema necesidad. Uno, si no usa una medicina, puede morir. Estoy contento cuando llego y encuentro una farmacia que está abierta. Entonces, si el día sábado está cerrado, todo bien, no hay problema. En este caso, hay un hermano en Goiânia, en Brasil, que es miembro de la iglesia y trabaja en esto. Pero hay una persona que trabajaba con bebidas de alcohol. Porque puede venir esta pregunta, ya voy a responder. Trabajaba vendiendo exposición de alcohol. Coca-Cola, estas cosas, ponía en el mercado. Frecuentó la iglesia 10 años como creyente, visitando. Abandonó el trabajo, fue a trabajar en otra cosa, fue bautizado en la iglesia. ¿Por qué? Porque esta cosa que trabajaba él, que representaba él, es contra nuestro principio. En ningún momento yo necesito de Coca-Cola o de alcohol, pero en ningún momento esto va a salvar mi vida. En ningún momento el café va a salvar mi vida, la carne va a salvar mi vida. Pero la medicina hay momentos que si no lo tengo, yo voy a morir.
Esto va a salvar la vida de muchas personas. Entonces esa es la diferencia. Alguien había erguido la mano. ¿A quién falta? ¿Quién? Hermano. Yo solo lo que quiero decirle una pregunta. Usted mencionó, o sea, usted hizo un instrumento solamente a la mano del Señor por mencionar lo que dice en Deuteronomio, donde dice, me darás las primicias de tu vaca, del rebaño, de lo que tenga en su poder. Entonces, ¿qué tiene que ver ese con lo que dijo el hermano Pablo? El hermano Pablo mencionó algo que ya no es Los criadores ganaderos. exactamente lo que dice en general, dice. Sí, hermano. Entonces, ¿qué nos puede decir en eso? Sí, es verdad que esto es complicado, ¿no? Pero ¿cuántas mujeres tenían aquellos hombres en aquel tiempo? Hoy ya no se tiene más. ¿Por qué? Porque se cambió. Hay muchas cosas que se cambiaron. Y hemos que estudiar de acuerdo con el principio, el tiempo, el lugar, la circunstancia. No podemos seguir exactamente, agarrar un texto del Antiguo Testamento, porque de allá para acá hubieron muchos cambios. Mire, solo antes que cite esto, me llegó un hermano y habló así: hermano, vestuario, la ropa, no hay problema, porque Isaías ha caminado nudo durante algunos años, por orden de Dios. Yo hablé verdad. ¿Usted está dispuesto a seguir el ejemplo de Isaías? No, hermano. Entonces no me cite Isaías. No me hable de Isaías. Si no va a ser igual, no es ejemplo para usted. Está bien, hermano, está bien. No habló más del asunto. Entonces hay que ver el momento, la situación, lo que sea. ¿Comprende? Solo el primero, después usted. Dígame. Concerniente, si crío ganados, no lo como crío, pero yo ya no lo como. Dice así: ninguna cosa que sea inmunda puedes tú comer, pero sí se lo puedes dar al extranjero que está en tus poblaciones, le darás a él, él lo comerá, o véndeselo al extranjero, pero tú no, porque tú eres pueblo santo. Entonces aplican esto: yo no lo como, soy pueblo santo, pero sí se lo puedo vender a los paganos. Sí. Sí. Yo vuelvo al punto. Tenemos que contextualizar esto con la reforma Pro Salud, con la luz que tenemos. No es posible trabajar solo con esto. Pero vuelvo a decir, esto es doctrina. Esto es doctrina. Y estamos hablando de mayordomía. Si quieren, paramos de hablar de mayordomía y vamos hasta el final hablando de doctrina. Pero no es el punto, porque estamos aquí para hablar de mayordomía. Para contextualizar un poco la pregunta del hermano, entender que el pueblo de Israel era un pueblo agricultor en su mayor extensión. Y lo que nosotros estamos exaltando aquí era la fidelidad de ellos en sus diversas actividades. ¿Sí? Entonces, ellos eran agricultores y eran fieles. El hermano lo que exaltó aquí fue la fidelidad de lo que ellos hacían. Ahora, nosotros somos el Israel moderno, no somos exactamente agricultores. ¿Sí? La mayoría son comerciantes, entonces sus comercios deben aplicar la fidelidad. Sí, y hermanos, no nos olvidemos de esto. La interpretación de la Biblia es un poco aquí, un poco allí, un poco allá, un poco aquí, un poco allí. No puedo explicar algo por un texto. Hay que contextualizar al tiempo, al costumbre, a la inspiración, al mensaje presente de hoy. Jesús ha dicho: tengo mucho que decir a ustedes, pero aún no están preparados. Entonces hay que comprender esto. Uno agarra un texto y dice: esto es. No, usted tiene que mostrar a él que no se queda aquí, porque si no voy a enseñar que uno se puede matar. Yo agarro el texto de que Judas agarró la cuerda e enforcou-se. Y después pongo: como hizo él, haga tú también. Voy a enseñar el mismo. Entonces hay que
contextualizar con todo para llegar a esto. Y vuelvo a decir, es un asunto que exige tiempo y un foco en esto, ¿no? Pero como dijo el hermano, como estamos hablando de mayordomía, que presentamos aquí, es la parte de la fidelidad, es la parte de la aplicación del segundismo, como ellos hacían, en la cultura de ellos, cómo trabajaban ellos, cuál era el costumbre, todo como acontecía. Entonces, esto es lo que necesitamos. Hermanos, acerca del asunto, ¿alguna pregunta más? Hermanos, ¿pregunta algo? Si no, quiero terminar para ver si tenemos tiempo. Me gustaría pasar rápido para ustedes primicias y economía personal, que es muy importante. Pero si me ayudan, puedo pasar. Si no me ayudan, no puedo pasar. Diga, hermano. Hace como 3 o 4 años hubo una reunión de pastores, presidentes de unión y de asociación en Honduras. Se trató ese tema sobre el ganado. Y creo que esto ya todos lo sabemos. Ok. Hay quienes reparten, les he añadido más. Y hay quienes son escasos, más de lo que es justo, más vienen a pobreza. El alma liberal será engordada, y el que saciare, él también será saciado. En términos de mayordomía, ¿qué debemos entender? Cuanto más des, más vamos a recibir. Esto es experiencia. Usted puede elegir cómo quiere vivir. Una vida muy así de aperto o de bendición. Uno que para todo, no tengo dinero, nunca tiene dinero. Y uno que no, vamos a hacer y Dios nos va a proveer. No estoy hablando de no tener planeamiento, estoy hablando de ser así. Agarrado, sí. Entonces, hay que tener eso en cuenta. Y ahora, las contribuciones exigidas de los hebreos para propósitos religiosos y caritativos alcanzaban ampliamente a la 4ª parte de sus entradas. Podría esperar-se que tan pesada imposición sobre los recursos del pueblo los redujera a la pobreza. Sin embargo, por el contrario, la fiel observancia de estas reglas era una de las condiciones de la prosperidad. Yo estaba en Chile y estábamos en una asamblea de la asociación, de la Unión, y el presidente de la Unión estaba se jubilando. Pero pasó algo. No teníamos un presidente para reemplazarlo. No había. Los hermanos que estaban por algunas razones no se podría. Y el pueblo hizo un apelo para él quedarse. Y él hablaba, no, hermano, ya era ancianito. Hermano, yo quiero descansar y todo. Y yo fui a hablar con él. Y hablé, hermano, usted ha dicho que quiere construir su casa. ¿Se queda ahí 3 años más? Era 2 años en ese tiempo. 2 años más. Puede tener dinero, un poquito más de dinero para construir. Él me habló así, sí, hermano, hasta sí, pero es que quiero descansar, solo que hay otra cosa. Por esto no, yo tengo la reserva para construir mi casa, porque en todo mi ministerio he practicado los 25%. Todo mi ministerio he practicado el 25%. Y ahora que voy a jubilarme, tengo mi reserva. Está separado ahí, porque Dios me ha dado. Me pareció muy lindo. Como él creía que había juntado dinero. Por la bendición, por la fidelidad, por la promesa de Dios. Y creo que así es. Dios ha prometido esto, y lo cumple. Entonces, es una realidad que, como digo, es experiencia, ¿no? Y hay muchos hermanos, buenas personas, pero que necesitan tener esta experiencia, que no
no la conocen. Sí, estoy sacando aquí. Mi oferta de gratitud. Primicia era una ofrenda de gratitud, pero que tenía la misma aplicación del diezmo. Iba a los hijos, perdón, a los levitas. Honra al Eterno con las primicias de todos tus bienes. Hermanos, esto es muy lindo. Primicia es una cuestión de honra. É honrar a Deus. É mais do que donar, é honrar. Quando reconhecemos o amor, a bondade, com gratitud, traemos a primícia a Deus, estamos honrando a Ele. Então, mais que uma questão de honra, perdão, de fidelidade, é uma questão de honra. É honrar al Señor. Significado de primícias, lo que inicia ou se presenta em primeiro lugar, la primeira parte de algo que deve ser reservada para Deus. Quero começar falando algumas coisas aqui. Você começa seu dia. O primeiro momento se para orar, para estudar a palavra de Deus, se consagrar delante de Deus. Su primeiro momento em el dia é separado para Deus. Deus vai estar com você todo o restante do dia, porque o primeiro ha separado para Ele. Você recebe seu dinheiro, separa a primícia para Deus. O primeiro é de Deus. Deus vai bendecir todo o restante de seu dinheiro, porque o primeiro é de Ele. Você vai fazer uma plantação, a primícia de la cosecha, este é de Deus. Deus vai bendecir toda a cosecha. ¿Por quê? Buscarás em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas as demais coisas vos será añadida. Assim é sencillo. Primícia é fazer uma experiência de honrar a Deus com o primeiro e esperar de Deus que venga a bendição. Em Brasil havia donde se busca oro, garimpo, aqui em espanhol como é? Mina. Uma cidade de Minas. E homem encontrou uma pepita de ouro, casi 200 gramas. Entrou em bar donde havia muitas mulheres de la vida, prostitutas, e falou: cierre as portas. Eu sou o dueño agora. E vou usar todo esto acá. Foi o primeiro, sua primícia. Cerrou as portas, quedou allá 2 dias, já não tinha mais dinheiro, mais nada, saiu de allí. Nunca mais encontrou ouro. Ele dedicou sua primícia para o diabo. E o diabo le continuou dirigindo. Nós temos o privilégio de ter uma luz que nos ensina a dedicar as primícias, o melhor, para quem? Para Deus. Viene a questão do hijo maior. Nasce o hijo maior e lo dedicamos a Deus. Senhor, este é suyo. Vamos a ver já como fazer um rescate, uma ofrenda, algo assim. Senhor, este é tuyo. E o Senhor recebe este hijo, toda a família. ¿Por quê? Porque honramos al Senhor dedicando el primeiro. Então, vamos a entender esto. Se queremos ter éxito em nossa vida, primeiro Deus. Sempre. Primeiro Deus. Dediquemos ao Senhor el primeiro. E o Senhor vai a bendecir nossas vidas. Me chama a atenção o primeiro
culto público, Génesis 4, 3, 5. ¿Sabe cuándo fue? Cuando el hombre pecó y Dios fue a estar con él. No hubo lectura de la Biblia, no hubo música instrumental, no hubo predicación, pero hubo una ofrenda. Hubo una ofrenda. ¿Ve cómo Dios ve la ofrenda como algo especial? Había una ofrenda. La ofrenda de Abel fue un verdadero acto de culto y agradó mucho a Dios. La ofrenda es un acto de culto. Por eso hablé yo que debemos tener mucho cuidado en cómo hacemos la recolección de ofrenda en la iglesia, porque es algo lindo, algo especial, y que debe ser bien hecho de una manera muy solemne. Quiero aprovechar, me olvidé de hablar antes, hablar aquí, hermanos, una sugerencia, ¿no? Cuando vamos a recoger la ofrenda, recolectar la ofrenda, es bueno tener una música, pero no en un especial, no un coro. ¿Sabe por qué? Yo me quedo tan impresionado con el especial que me voy a olvidar de la ofrenda. Llamo un coro, hay una iglesia, 50 personas, llamo un coro para cantar en la hora de la ofrenda, viene 30 en la frente, 20 van a aportar, porque 30 están en la frente. Otra cosa, aquí parece que no hay un problema, pero yo vi en otro lugar que às vezes se empieza a tocar un himno para la ofrenda y se termina la recolección. Y el que está tocando, los hermanos cantando, cortan el himno así. No, termine la estrofa. Es un momento de loor, es un momento de consagración. Estamos consagrando a Dios aquela ofrenda. Entonces, termine, no necesita terminar el himno completo, pero la estrofa, termine, tranquilito, así, bien, y ahí se hace la presentación de la ofrenda. Otra cosa, hay países que lo hacen, hay países que no lo hacen, pero yo recomiendo que se haga. Cuando viene la ofrenda, terminamos de recoger la ofrenda, llegamos hasta aquí, vamos a dedicar esta ofrenda a Dios. Dedicar, pedimos a la gente que se ponga en pé. Señor, dedicamos essas ofrendas a venida de tu mano, que sea para el avance de tu obra. Es una cosa muy linda. El ofertante se siente más especial porque su ofrenda fue ofrecida a Dios, dedicada a Dios. Yo sugiero, hermanos, que eso sea como un procedimiento padrón en las iglesias, orientar a las iglesias a hacer esto, la dedicación de la ofrenda, porque la estamos dedicando al Señor. Muchos con su esfuerzo, con su sacrificio, ¿no? Hacen para traer la ofrenda. Y ahora es un momento lindo de consagración a Dios. Entonces es algo que queremos sugerir. Bien, el cordero sacrificado por las manos de Abel representaba a Cristo, quien sería muerto y resucitaría y luego se ofrecería como primicias de los que duermen. Aquela ofrenda não era nada mais, nada menos que uma ofrenda de primícias. Quando eu entrego minha primícia, eu estou acordando-me que Jesucristo morreu por mim. Las primícias de los que dormem, Jesucristo. Primogénito de los muertos. É algo lindo, algo maravilhoso. A questão de las primícias é muito lindo. Cristo ressuscitou de entre os muertos como primícia de aqueles que dormiam. Estava representado por la gavilla agitada. E sua ressurreição se realizou em el mismo dia em que essa gavilla era apresentada delante del Senhor. É lindo, hermanos. Era o dia de las primícias e Jesus ressuscitou, pero não se apresentava solo uno. Era um ramo.
Y por eso resucitaron otros con Él. Y va Jesús al cielo. El día de primicias, Él se presenta delante de Dios. Aquí estoy yo. Entonces, mire, cada vez que yo separo mi dinero, esta es mi primicia. Es una ofrenda de gratitud. ¿Por qué? Porque Jesucristo murió por mí, resucitó y se presentó al cielo por mi salvación. Es maravilloso esto. Yo creo que muchos hermanos no saben. Por esto no tienen el placer de donar. Entonces vamos a enseñar a ellos. Porque es algo lindo. Algo que conmueve el corazón de uno. Pensar en el amor, en la misericordia, en la bondad de Jesús, en hacer esto. Sin derramamiento de sangre no podía haber perdón del pecado. Y ellos habían de mostrar su fe en la sangre de Cristo como la expiación prometida, ofreciendo en sacrificio, ¿o qué? Las primicias del ganado. Además de esto, debían presentar al Señor los primeros frutos de la tierra como ofrenda de agradecimiento. Mire que aquí aclara el problema de Caín. Caín presentó los primeros frutos, pero ¿qué no presentó? Las primicias del ganado. Aquí estaba el problema de él. El problema de él fue que no creyó, no presentó las primicias. Había un problema acerca de primicias aquí. Caín simplemente tomó lo de la tierra y pasó por alto el requerimiento de Dios. El Señor había hecho saber a Adán que sin derramamiento de sangre no hay remisión del pecado. Caín no se preocupó siquiera por llevar lo mejor de sus frutos. Lo llevó, pero no era el mejor. Voy a llevar. Puedo hacer una aplicación. Lo que tengo. No me preocupo si es el mejor. Doy mi ofrenda de cualquier cosa. Él no se preocupó en ver lo que era el mejor. Uno puede no se preocupar en ver si el aporte que está haciendo es lo que debe hacer. Vamos a seguir. El Señor no necesita nuestras ofrendas. No lo podemos enriquecer con nuestros dones. El salmista dice: lo que hemos recibido de tu mano, eso te damos. Esto es muy interesante, ¿no? Dios no precisa de nuestro dinero, Él tiene. Entonces, vuelvo a decir, mayordomía no es cuestión de dinero, es cuestión de fidelidad. Y la fidelidad trae la bendición. Dios nos permite manifestar nuestro aprecio de sus mercedes por medio de esfuerzos abnegados realizados para compartir las mismas con otras personas. Ahora, esta es la única manera posible como podemos manifestar nuestra gratitud y nuestro amor a Dios, porque Él no ha provisto ninguna otra. Vamos a cantar un himno de gratitud. Es bueno, es loor, pero es suficiente. Hay que tener esto también. El esfuerzo abnegado para llevar el mensaje a los otros. Y ahí entra las ofrendas. Entra la participación financiera, el recurso que se va para llegar hasta ahí. Yo cité esto hoy en el principio, ¿no? Ninguno comparecerá ante mí con las manos vacías. Las primicias en los días de Israel. La institución de las primicias, Levítico 23, 10 a 11. Todo primogénito será consagrado al Señor. Los primogénitos de los animales tenían que ser rescatados. Y la ofrenda era entregada el segundo día de la fiesta de la Pascua, al domingo. Entonces, ese era el tiempo de las primicias. Aquí habla un poco más.
yo voy a ir un poquito más depresa, más rápido, ustedes van a tener esto. Aquí hablando de la cosecha, como las primicias eran presentadas delante de Dios, todo está aquí. No empezaban a hacer una cosecha antes de presentar a Dios la primicia, porque creían que no iban a tener bendición. Entonces la fe de ellos era muy fuerte. ¿Y cómo debemos hacer nosotros? Primero separamos lo que es de Dios. Primicias, dízimo, segundo dízimo, separamos. Después vamos a pagar nuestras cuentas, ¿no? De la casa, del carro, como del pastel, ¿no? Finalidad. Las primicias debían presentarse ante el Señor en el santuario. Y luego se dedicaban ¿a qué? Al uso de los sacerdotes. Además del dízimo, el Señor exige las primicias de todas nuestras ganancias. Se las ha reservado a fin de que su obra en la tierra pueda ser sostenida ampliamente. Ya leemos eso. Si todos pagasen fielmente el dízimo y dedicasen a Dios las primicias, habría abundante provisión de recursos para la obra. ¿Cómo debemos proceder hoy? Perdón por el portugués aquí. Cuando sea posible, podemos traer nuestras primicias, aun cuando sean víveres, e entregarlos al sacerdote. Nuestro mundo actual reformuló todo nuestro sistema para obtener alimento. Así que hoy tenemos una moneda que representa todo lo que adquirimos. Nada más coherente que utilizar la moneda para dar nuestra ofrenda. Às vezes trabajamos en lugares del campo y las personas preguntan, hermano, ¿quiere receber en dinero? ¿O quiere receber en maíz? ¿O quiere receber en maní? ¿Quiere receber en la miel? Porque hay personas que tienen este deseo de dar del producto. Por ejemplo, en Brasil hay un hermano que entrega dízimos y primicias en miel. Y vendemos la miel y ganamos el doble o 3 veces el dinero. Entonces, se queda bien. Pero siempre que posible, con dinero. ¿Cómo calcular nuestras primicias? Para los frutos de la tierra, utilice los valores practicados en el comercio. Se tiene una plantación, lo que usted ha separado como primicia, vea cuánto costaría vender en el comercio y este dinero lo separa como primicia para Dios. Cuando le nace su primogénito, dê una ofrenda de gratitud. Voy a explicar un poco más de esto en el próximo slide. Si usted es empresario, le sugerimos una porcentaje de sus ganancias. Ya hablamos de esto, ¿no? Como el 3% del... Si usted es un jornalero, le sugerimos dividir su salario por 30 días y de un día con sus primicias. Si trabaja en ventas, escoger su primer venta de un periodo como su ofrenda. O sea, hay varias sugerencias ahí que se puede hacer. Las primicias son santas. Hermanos, vea qué interesante el pecado de Acán, cuando llevó el manto babilónico, mire que dice, un pecado lo había llevado a cometer otro, y se adueñó del oro y de la plata, dedicados al tesoro del Señor. Le robó a Dios parte de las primicias de la tierra de Canaán. El problema de él, robó a Dios de las primicias de la tierra de Canaán. Es serio, murió el hombre apedreado, ¿no? Y un miembro de la iglesia que roba a Dios de las primicias. ¿Ve? Es serio, es peligroso. Perdón, yo coloqué aquí un archivo diferente. Yo voy a volver acá para explicar los primogénitos. Había que hacer, cuando iba a preparar el pan, sacar una parte de la masa, como si fuera una primicia para el Señor. Se quería marcar esto también. Todo primogénito será consagrado al Señor. Éxodo 34, 20, números 3, 13 a 18, 15, 16, pero podría hacer un rescate por este primogénito. Vamos a ver esto.
Primogénito de los animales. ¿Uno quiere leer para nosotros 27, 26? Levítico 27, 26. Pero el primogénito de los animales, que por la primogenitura es de Jehová, nadie lo santificará, sea buey o oveja, de Jehová es. Ajá. Entonces pertenecía al Señor. Números dice: todo lo que abriere matriz en toda carne que ofrecerán a Jehová, así de hombres como de animales, será tuyo. Mas ha de hacer redimir el primogénito del hombre. También harás redimir el primogénito del animal inmundo. Y de un mes harás efectuar el rescate de ellos, conforme a tu estimación, por precio de 5 siglos, al siglo del santuario, que es 20 óbolos. Hermanos, mire, aquí tenemos un tiempo que se hace el rescate. Hay un tiempo que se dice hacer redimir, y de un mes harás efectuar el rescate de ellos. El tiempo era cuando tenía un mes. Y el valor, el precio de 5 ciclos. Mire, no quiero decir que esto esté vigente hoy, pero yo tengo usado esto como una base, porque muchos preguntan: hermano, mi hijo mayor, tengo un hijo primogénito, ¿cuánto debo donar al Señor? ¿De cuánto debe ser la ofrenda? Entonces, la base bíblica, la única que tenemos es esta, porque el dízmo sabemos que es 10%. La primicia, como es el primero, es fácil de pensar en 1/3, pero del hijo, ¿cómo hacer? Entonces seguimos esta orientación, tenemos usado esto. Aquí dice que 5 ciclos, un ciclo tenía como 11.4 gramas de plata, por 5 era como 57 gramas de plata. Entonces usted puede 57 veces el precio de 1 grama de plata. Va a llegar a un valor. Ese era lo que hacían ellos. Es una manera. Otra manera. Un ciclo era una diaria de un trabajador. El mismo que se pagaba a un trabajador era un ciclo. Mateo 24, 1 y 2 va a decir esto. Entonces, ¿qué hacemos? 5 días hábiles de su trabajo. Usted es un pastor. Haga el valor de su trabajo, de 5 días de su trabajo. Esta es la ofrenda por un primogénito. Es un médico. 5 días de trabajo de un médico del primogénito, como una ofrenda. Y así en todos los casos. Es la manera que yo vi más sencilla, más así dentro de algo que tenga un padrón. Claro, quiero hacer mucho más, quiere dar más, que dé más. Cuando yo expliqué esto la primera vez que mi hijo estaba en la iglesia, después me veo preguntar: papá, ¿me ha rescatado? Yo hablé, claro que sí. Una vez estaba en una iglesia, yo fui a hacer un encuentro de jóvenes, y cuando llegué me enteré que había un programa de mayordomía. Yo hablé: ok, voy a mantener el programa. Y explanamos esto. Y había visitas en la iglesia. Y tenemos miedo de hablar de dinero cuando hay visitas. Cuando yo terminé, la señora pidió la palabra, yo pensé: ahora. Erguió la mano y habló así: quiero agradecer a Dios porque esta iglesia existe. Y porque estoy aquí hoy. Porque mi hijo ya es grandote y nunca había hecho el rescate de mi hijo. Hermano, ¿puedo rescatar a mi hijo dando una ofrenda de gratitud por su primogenitura? Yo hablé: claro que sí. Y hablaba la mujer: alabado sea Dios por esto, porque he aprendido. Tenemos miedo de hablar, pero a la gente le gusta escuchar.
quiere saber por qué están en deuda, porque no conocen. ¿Sí? Entonces, es una manera muy sencilla de explicar la situación. De 57 a 60 gramas de prata, el valor, o 5 diarias de trabajo. Más sencillo, 5 diarias de trabajo. La ofrenda de primicias no se puede olvidar de la acción de gracias y del carácter público de ellas. Cuando los hombres de Israel, cargados con las primicias del campo, de los huertos y de los viñedos, se congregaban en el tabernáculo, reconocían públicamente la bondad de Dios. Cuando yo devuelvo mi primicia, estoy reconociendo la bondad de Dios, la misericordia de Dios. Hay aquí, 1 Corintios 15, 20, es un texto muy lindo, y el comentario que está en la Biblia, esta Biblia de estudio, que habla acerca del asunto, es algo así muy, muy lindo. Dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Aquí dice así: sí, fue para la gloria de Dios, por lo que el príncipe de la vida debía ser las primicias, lo representado por la simbólica gavilla mecida, porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Cristo fue las primicias de los que dormían. Esta misma escena, la resurrección de Cristo de los muertos, era observada simbólicamente por los judíos en una de sus fiestas sagradas. Iban al templo después de cosechar las primicias y celebraban una fiesta de agradecimiento. Las primicias recogidas de la cosecha se dedicaban como algo sagrado al Señor. Esta parte de la cosecha no debía usarse para el beneficio del hombre. Los primeros frutos maduros se dedicaban como una ofrenda de agradecimiento para Dios. Él era reconocido como el Señor de la cosecha. Es muy lindo, ¿no? Jesucristo, cuando traemos la primicia, estamos reconociendo a Él como Señor de la cosecha. ¿Qué cosecha? La cosecha espiritual de nuestras vidas, de nuestra salvación. Es muy lindo pensar en todo esto, ¿no? Cristo resucitó entre los muertos como primicia de aquellos que dormían. Estaba representado por la gavilla agitada y su resurrección se realizó en el mismo día. Esa gavilla era presentada delante del Señor. Durante más de 1000 años se había realizado esta ceremonia simbólica. Se juntaban las primeras espigas de grano maduro de los campos de la mies, y cuando la gente subía a Jerusalén, se agitaba la gavilla. Desde aquí, no podía ponerse la hoz a la mies para juntarla en gavillas antes que esta ofrenda fuese presentada. La gavilla dedicada a Dios representaba la mies. Así también Cristo, las primicias, representaba la gran mies espiritual que ha de ser juntada para el reino de Dios. Y ahora, Santiago 1:18. Vamos a leer. Uno, por favor, Santiago 1:18 y otro Apocalipsis 14:4.
Santiago 1:18 y Apocalipsis 14:4. Voluntad nos ha engendrado por la palabra de verdad para que seamos primicia de sus criaturas. Estos son los que no se contaminaron por mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Gracias. Cuando presentamos a Dios la primicia, tenemos una ofrenda de gratitud. Tenemos un reconocimiento de que el primer pertenece a Dios. Tenemos el reconocimiento de que Jesús es la primicia de los que duermen. Y tenemos el reconocimiento que nosotros, redimidos por Él, haremos parte del 144,000. Y seremos parte de la primicia de Dios sacada de este mundo. Miren, hermanos, cuánto reconocimiento en una única ofrenda. Lo necesitamos, cuántos significados. Es maravilloso. Y tenemos que ayudar a nuestro pueblo, ayudar a nuestros hermanos a comprender todas estas bendiciones y ponerlas en práctica para honra y para gloria de Dios. Que Dios nos bendiga, nos ayude para que podamos comprender esto. Amén. Muy bien. Les quiero enseñar algo.